Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Les saluda su hermana en Cristo, Carla Romero. Es un placer transmitirles desde nuestros hogares. Vamos a presentar una nueva serie de videos con entrevistas hacia los ministros de la Misión Cristo Poder de Dios. En este día tenemos como invitada especial a nuestra querida pastora, obrera, hermana, maestra, nuestra querida hermana Magdalena Jaime de Reiván. Amén. Amén, que el Señor les bendiga a cada uno de mis hermanos, de los ministros de la Misión Cristo Poder de Dios. Pues como me conocen, pues soy la hermana Magdalena Jaime. Y bueno, esperamos que esta entrevista sea de grande bendición para muchos hermanos y que también sea como testimonio para algunos que tal vez están pasando por la misma situación que en alguna vez pasé y que sea de bendición para ellos, como pueden seguir en el Señor. Amén. Amén. Ese es uno de los propósitos esenciales de estas entrevistas, que mi amado hermano, quizás en algún momento nuestra querida hermana va a compartir alguna experiencia, algo que el Señor le ha permitido vivir y bueno, pasar y afrontar, y por medio de las situaciones, pues ella puede compartirlo ahora que ya el Señor le ha dado quizás la victoria. Amén. Bueno, mi amada hermana, vamos a comenzar. Tengo aquí, dentro de las preguntas que el día de hoy le voy a realizar, una muy interesante. Quisiera saber cómo fueron sus inicios en los caminos del Señor. Como, bueno, la mayoría sabe, dentro de la misión, yo conocí al Señor siendo muy jovencita, cuando tenía 17 años. Un primo mío que había conocido al Señor y que ahora ya está en la presencia del Señor, Rigoberto Víctor, fue quien me comenzó a predicar la palabra de Dios. Visitaba nuestra casa o cuando estaba por ahí, él siempre se daba el tiempo para hablarnos del Señor a todos, porque había propuesto en su corazón que toda la familia conozca al Señor. ¿Ya? Y bueno, gracias a él muchos estamos en los caminos del Señor, muchos hemos recibido a Cristo. Y bueno, y en ese tiempo era como la mayoría también de algunos católica. Yo estaba en la iglesia del Señor, o sea, no era una católica pasiva, era más bien una católica activa, pero ese deseo que tenía de servir al Señor no estaba bien caminado, ¿no? Y bueno, el Señor a lo mejor tuvo esa misericordia, no es que no a lo mejor, sino que tuvo la misericordia de llamarme a sus caminos, aunque yo no quería, porque según yo, pues era en ese tiempo una chica rebelde. Yo le digo a mis hermanos cuando les doy mi testimonio, yo no andaba en bandas ni hacía aparentemente nada malo, ¿no? Que muchos decimos, no, yo no hago nada malo, pero sin embargo, en nuestro corazón siempre hay algo que nos aparta del Señor. En mí era a lo mejor resentimiento por muchas situaciones que viví desde mi niñez, mi juventud, mi adolescencia. Había ese resentimiento, ese deseo de irme en contra de todos. Tenía como, yo digo, una ira retenida, ¿no? Y claro, todo eso nos hace daño también en nuestra vida. Cuando él me comienza a predicar la palabra, yo primero no quería, y él me invitó a una campaña en el año de 1985. Y bueno, yo me escondía porque no quería ir, yo me hacía, como se dice popularmente, me hacía la loca, no quería ir. Se hacía de rogar. Pero bueno, sí, él actuó muy sabiamente, oiga, bueno, y las cosas estaban en el Señor, estaban en el tiempo de Dios. Y bueno, yo dije, está bien, ya voy a ir contigo, así, ya como que quien dice que no. Y recuerdo que en ese tiempo hicieron una campaña aquí en la 23 y la P, y estaba predicando Jorge Mariscal, el evangelista Jorge Mariscal, que también ya partió con el Señor. Y bueno, me quedé escuchando la palabra de Dios y bueno, escuché atentamente todo lo que decía él, todo lo que decía. Ya cuando terminó la predicación, él dice, hace el llamado a todas las personas que quiere recibir a Cristo, que pase acá adelante. Y bueno, yo dije en mi corazón, yo sí he recibido a Cristo en mi corazón. No es que yo era católica, digo, yo sí he recibido a Cristo en mi corazón y yo paso. Bueno, echa la importante, digamos así, ¿no? Pero yo sí recibí a Cristo en mi corazón y paso. Cuando, bueno, hice mi oración de fe y todo, pero yo para esto todavía no sabía que me estaba entregando a Cristo. Y bueno, hicimos la oración de fe, sentí algo en mi corazón, se me salieron las lágrimas, yo no sabía ni por qué, estaba llorando. Me acordé de todo lo que había hecho, según yo, todo lo malo que había hecho. Señor, perdóname por esto, por aquello. Lo hice de una manera, digamos,
Sincera. inocente, se podría decir, ¿no? Y Porque, sincera, y quizás. sincera, sí, porque Claro. no sabía que me estaba entregando el Señor. Ya cuando terminé de orar, me tomaron el nombre, mi primo se acerca a mí y me dice, recibiste el Señor, hermanita, Dios te bendiga, cogió él contento, feliz, me abrazó. Yo, ¿tú estás loco? Yo no me he entregado nada, le dijo, yo no me he entregado, tú estás loco, yo le decía así. Y me queda bien, dice, me sonríe nomás, me dice, ahora eres hija de Dios. Yo le digo, yo sí he sido hija de Dios. Pero mire, yo fui, terminamos, llegamos a casa, él me llevó a casa y mi mamá estaba enferma y de una manera que yo todavía no entiendo, porque yo nunca había orado por ningún enfermo ni había visto orar por un enfermo, pero yo cojo, me Claro. acerco de mi mamá, me arrodillo y le pongo la mano y lloré por ella, por su sanidad. Y mi mamá me queda mirando Wow. con unos ojos y me dice, te hiciste hermanita. Y yo Wow. también de ahí recién reacciono, recién reacciono que estoy actuando de una manera que no Que ni era usted se normal, ¿no es imaginaba. cierto? Entonces, sí, que ni yo me imaginaba. Yo digo, bueno, el Espíritu Santo me guió a orar por ella y yo oré por ella. Justo el primer día, o sea, tenía un poco tiempo de me entregaba al Señor y ya estaba orando por un enfermo. Después yo no continué yendo a la iglesia, porque como les digo, tenía 17 años, eso fue más o menos por el mes de julio. Y luego, hermanos, yo continué yendo a la iglesia católica, seguí haciendo lo que yo hacía, como más o menos por el mes de octubre, unos 3 meses, 4 meses después. Yo tengo un sueño, y en el sueño yo me veía que estaba en un bus todo alumbrado, y yo estaba sentado y había algunas personas, pero el bus estaba vacío. Y yo me acuerdo que mi cartera tenía una estampita que yo solía tener y yo cojo y saco la estampa, esa estampita que tenía y me bajé del carro, pero en el carro cuando yo me bajo estaba todo oscuro, todo en tiniebla. Entonces me desperté y yo digo, ¿qué será ese sueño que yo tuve? Yo no entendía de sueño porque Claro. no había asistido a la iglesia, no había tenido ningún tipo de preparación. No, entonces, bueno, después veo a mi primo, nos va a visitar, y yo digo, yo tuve este sueño. Y él me queda viendo y me dice, yo creo que tú regresaste con los santitos, me dice así, ¿no? Yo creo que tú regresaste con los santitos. Y yo me quedé porque, bueno, yo continué yendo a la iglesia católica, como Claro. les dije, aunque aún después que me había entregado el Señor. Y yo me lo quedo viendo y les digo, sí, me dice, eso es lo que el Señor te está diciendo, me dice, que es que buscar del Señor, me dice, porque tú ya te entregaste a Cristo, Ya no entonces puedes tú estar estás en dejando al las dos Señor cosas. Claro. otra vez por los santitos. Sí, entonces yo me quedé, yo digo, ¿y él cómo sabía? Y bueno, entonces ahí comencé yo mismo a buscar la iglesia. Yo mismo fui a la iglesia porque hasta ese momento nadie me había visitado ni nada. Y me presenté con el apóstol Bolívar. Pregunté quién era el pastor, me dijeron él es el pastor. Entonces yo le digo, yo me entregué en la campaña que hicieron con Jorge Mariscal y yo quiero seguir a Cristo. Entonces, bueno, él me comenzó a hablar del Señor, pero como mi mamá era menor de edad todavía. Para ese tiempo, que les estoy hablando hace ya 35 años atrás, no era dable que una jovencita ande tan tarde en la noche. Entonces mi mamá no me dejaba salir allá. La ley en casa era 8 de la noche, todo el mundo en casa y nadie sale. Y mucho Entonces menos si imagínense, eran a las 8 de mujeres. la noche recién comenzaban los cultos. Lógico, mucho menos si era una mujer. Entonces, ya a las 8 de la noche más bien comenzaban los cultos hasta las 10 de la noche. Entonces, cuando yo me escapaba y me iba al culto, hoy se armaba, no porque, Me ¿cómo imagino. puede ser posible que estés hasta tan tarde? Cara? Bueno, me decía, mi mamá me hablaba, me retaba, todo el mundo me decía cosas. Entonces, bueno, mi madre me dice, mira, hagamos algo, me dice, espera que cumpla los 18 años, que tú ya eres mayor de edad, y ahí tú escoges si vas a seguir asistiendo a la iglesia evangélica o no. Entonces yo pienso que mi mamita dijo, bueno, de aquí a allá pasa bastante tiempo, ya se olvidó, no, ya no va más, ya. Entonces, bueno, yo le digo, mami, está bien. Y yo acepté con ella no ir, y ya no me iba a la iglesia, decidí obedecerle, pero comencé a escuchar programas en la radio. Hasta ahora no me acuerdo cómo fue que vi en ese tiempo en las asambleas de Dios en Luque y Rumichaca, daban unos cursos por correspondencia de la Biblia. Entonces uno iba una vez a la semana y pedía el material, era gratis. Y a la siguiente semana llevaba ya esas clases estudiadas y con unas evaluaciones que ellos tenían ahí. Entonces ellos venían, calificaban, le ponían la nota y le daban el siguiente material. Entonces de esa manera yo estuve más de un año
Estuve más de un año haciendo esos cursos por correspondencia, escuchando la radio y me preparaba en el Señor porque quería seguir a Cristo, porque quería conocer al Señor. Y en ese tiempo también tenía la costumbre, en el patio había una hamaca y yo todas las tardes, 3 de la tarde, me iba a mi hamaca, tenía una Biblia católica y me podía leer la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis leí por la misericordia del Señor toda la Biblia, más lo que me estaban enseñando acá, me comencé a afianzar en el Señor. Y así fue como yo conocí a Cristo. Se comenzó a alimentar en el Señor. Qué interesante, amén. Y qué parte bastante emocionante lo de lo que no tenía el permiso, pero dio la manera de cómo seguirse alimentando, ¿no? Cuán importante es esta misión de la radio, ¿no? Cuán importante es la televisión, en las plataformas, escuchar un mensaje, escuchar una alabanza. Y mire la obra del Señor, cómo por medio de ella, cómo se extiende, ¿no? Y nuestra segunda pregunta, mi amada hermana, es ¿cuál ha sido su mayor prueba estando en los caminos del Señor? Bueno, precisamente esta última parte que les estaba comentando, para mí fue una prueba bastante difícil, digamos así. Por ejemplo, cuando yo escuchaba un programa de radio, lo escuchaba cuando no había nadie en casa, porque no es que yo ponía la radio y todo el mundo escuchaba, no, yo solamente escuchaba cuando no había nadie en casa. Yo ponía un volumen alto para escuchar bien y los vecinos comenzaron a decirle a mi padrastro, a mi mami, que sí, que yo hacía bulla, que estaba, que no sé qué, que no sé cuánto. Es que cuando uno quiere buscar al Señor, el enemigo siempre busca cómo truncar eso, ¿verdad? Comenzaron mi padrastro, que sí, que cómo va a creer, que no sé qué, que ahora estás escuchando esas cosas. Y él cogía cada vez que se iban y me dejaba sellada la radio con cinta para que no mueva nada. Entonces me sellaban los botones porque no era con control, pues, ¿no? Sino que antes las cosas eran con botones y todo eso. Entonces me ponía cinta en todo, me dejaba embalada la radio para que no escuche y la ponía en la radio que a él le gustaba. Entonces, mire, yo digo, ay, Dios mío, ¿y ahora cómo? Ahora, ¿cómo hago? Entonces, saqué la cinta bien bonita. Yo digo, Señor, perdóname por lo que voy a hacer. Pues cogí, saqué bien bonita la cinta, ya la sacaba y ahora la ponía en volumen bajo, bien bajito. Yo me quedaba escuchando cerca de la radio para que nadie oiga. Y ya cuando terminaba de escuchar el programa que me gustaba, cogía otra vez, la embalaba como me la habían dejado y cambiaba la radio. Entonces ya, pues yo me quedaba ahí, ya había escuchado mi programa, eran creo que 2 programas que me gustaban, ese era el que lo escuchaba todos los días. Y yo digo, bueno, Dios nos ha dado sabiduría, ¿verdad? Entonces yo cogía y no ha pasado nada. Cuando venía mi padrastro, veía enseguida si estaba en la radio que le había dejado y cómo le había dejado, está todo bien, no había pasado nunca nada. La descubrieron, ¿no? Nunca le dijeron. Entonces sí, no me descubrieron que yo escuchaba escondida la palabra. Mire, no hacía nada malo, sí, pero como el enemigo se movía, ¿no? Una gran prueba, ¿sabes? Sí, entonces después de eso, bueno, después de que ya cumplí los 18 y comencé a ir a la iglesia, bueno, seguí teniendo problemas con mi madre, en casa. Bueno, me dieron un ultimátum, digamos así, ¿no? Escoge. Mi mamá me dice, escoge o Dios o tu casa o tu familia. Wow. Y me puso a escoger entre las dos. Entonces yo le digo, mamita, yo me quedo con el Señor. Me dice, entonces te me vas de la casa. Wow. Y yo digo, chuzo, ¿a dónde me voy? Yo me ponía a llorar, yo lloraba, yo digo, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Me voy? ¿Me quedo? Si me quedo, tengo que dejar de ir a la iglesia. Si me voy, ¿a dónde me voy? No tengo a dónde irme. Y me puse a orar, pero le digo, está bien, madre, está bien, le digo así, yo voy a seguir al Señor. Y tuve que dejar mi casa, tuve que ver cómo hacía, no sé, los hermanos que ya tienen más años en el Señor y que me conocieron cuando era soltera, pues ellos se han de acordar que yo estuve viviendo en algunas casas de los hermanos. Estuve viviendo en la casa de la hermana Aurelia Ordóñez, que ahora es pastora en la isla Trinitaria. Estuve viviendo en casa de la hermanita, una hermanita Marina, no me acuerdo el apellido. Sí, pero ya ella está anciana también, el Señor. De que salió de su casa por seguir al Señor. Sí. Pensé que su mami lo había pensado mejor,
o le había dicho, pobre mi hija, ¿dónde se va? No. Bueno, quizás la perdono, piensa lo No, mejor. o sea, no, o sea, ¿cómo les digo? Yo no lo digo porque a lo mejor para que hablen mal de mi madre, No, no, por sino supuesto, que no. fue un tiempo en que Dios me estaba preparando, Dios Correcto. estaba probando tal vez la fidelidad, ya, y bueno, yo amo a mi madre, yo amo a mi madre es lo más grande que Dios me ha dado, y yo la amo mucho, aunque ella no conozca al Señor, y siempre oro por ella, y yo sé que ella también clama También a la ama, Dios. Ellos, también la ama. mi familia aprendió así, mi familia aprendió a respetarme por el testimonio que he dado en el Señor, y ellos respetan mi fe. Eso fue Pero un proceso por el cual uno tiene que pasar, todo creyente tiene que pasar. así es, eso es lo que le iba a mencionar mi amada hermana, porque el objetivo aquí no es que nuestra mamá, porque algo similar a, bueno, algo parecido en algún momento pasó en mi juventud y Ujú. todo, pero el propósito no es que nuestras mamás eran malas o nos impedían o qué, pero el propósito aquí en Así es. realidad es que Dios lo permite para que nosotros seamos fieles o nos probemos a nosotros mismos, porque hubiera sido otra persona, bueno, mi mami Amén. no me deja ir a la iglesia, hasta aquí avancé, hasta aquí llegué. Bueno, Señor, tú sabes, tú sabes que Ah, no puedo desobedecer a mi mamá, por y medio de que todas así las es. situaciones, se le es fiel al Señor, amén. Mi amada hermana, nuestra tercera Amén. pregunta, siguiendo con su vida, amén, ¿cuál ha sido su mayor bendición, mi amada hermana, dentro de los caminos del Señor? Mi mayor bendición. Bueno, mi mayor bendición, yo podría decir que es mi familia, mis hijas, y son una bendición en mi vida. Pero también en la vida ministerial, podría decir que la mayor bendición que yo recibí del Señor es cuando me enviaron de misiones a Perú. A Perú. En ese tiempo que estuve en el Perú, sí, estuvimos en Tumbes, con la misericordia de Dios, estuve allá una semana, nos fuimos, bueno, con una hermana que ahora pertenece a otra misión. Estuvimos allá trabajando, yo ya estaba pastoreando en la isla Trinitaria y el apóstol Bolívar nos mandó para allá. Creo que fue en el año del 2002 aproximadamente, no estoy segura con las fechas, pero estuve allá y gracias a Dios para mí fue una experiencia maravillosa, fue de gran bendición. El Señor se movió de una manera que yo no pensaba que iba a ocurrir así, pero el Señor usó mi vida para hablarle a través de profecía a algunos hermanos. Yo no había tenido esa experiencia, ya sí había profetizado unas que otras cosas dentro de la iglesia, pero a esta magnitud no. Y para mí fue algo que me sorprendió el Señor. El Señor siempre nos sorprende con cosas nuevas, Así ¿no? es. Y esa fue una gran experiencia. Una experiencia, incluso le habló al pastor de esa congregación, el pastor lloraba porque eso era lo que estaba pasando, y también le dio palabra de aliento. Entonces, para mí eso fue, como dirían los chicos en este tiempo, de otro mundo. No, para mí eso fue Sobrenatural. algo especial, sobrenatural, así. Entonces, yo le digo, el Señor nos tiene cosas grandes si es que nosotros dejamos que Dios sobre nuestra vida, si es que dejamos que Dios nos tome, nos use como Él desea. Eso Amén. para mí ha sido una bendición, sí, muy grande para mí. Amén. Amén, sierva. Quisiera saber, mi hermana, ¿qué consejo usted le daría a los ministros que están iniciando, quizás, bueno, a los hermanos que están iniciando en sus ministerios? A los nuevos ministros, mis amados hermanos, yo les aconsejaría, primero, como dice el Señor Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Estas dos cosas, mi amada hermana, cuando nosotros amamos a Dios, nos disponemos para Él en todo tiempo, en todo momento, ya en toda situación que el Señor demande de nosotros. Y si amamos al prójimo también en nuestro ministerio se va a ver reflejado, porque cuando usted ama las almas, mi amada hermana, usted siempre va a tener ese deseo de llevarle la palabra, porque cuando nosotros estamos trabajando en la obra del Señor, ese es nuestro propósito, que las almas vengan al conocimiento de la palabra, amén. Que en cada momento escuchen la palabra de Dios. Entonces, como ministro, esa es nuestra responsabilidad. Que cada ministro entienda que los dones que tiene no son suyos, los dones son de Dios, ya. Y Dios lo puede utilizar de una manera espectacular, extraordinaria, pero
no va a ser usted, sino Dios. Y por consiguiente, pues darle la gloria a Dios en todo lo que hagamos, porque muchos ministerios se vienen abajo cuando el ministro comienza a enaltecerse, ¿no? Creyendo que él es el centro de todo, cuando no. Es Dios, es Cristo nuestro centro de todo. Todo lo que hagamos, Señor, debe estar centrado en Cristo. Y si los ministros, mis amados hermanos, tienen presente eso, entonces siempre van a estar humillados delante de la presencia de Dios y siempre van a hacer las cosas bajo la voluntad de Dios y no como nosotros queremos hacerlo, porque Dios es el que nos guía, el que nos da la pauta cada día. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Por dónde vamos? ¿Qué hacemos? Entonces, cuando ya no nos dejamos guiar por el Señor, sino que nos dejamos guiar por nuestras emociones, ahí es donde comienza el ministerio a venir abajo. Quisiera hacerle esta siguiente pregunta, amén. ¿Cuál es el recuerdo más grato que usted tiene de nuestro amado apóstol Bolívar Guerra? El recuerdo más grato del apóstol Bolívar. Era bueno precisamente en mis inicios, cuando comencé a seguir al Señor. Yo recuerdo que el apóstol Bolívar, como sabía que yo no iba todos los días a la casa del Señor, sino cuando me podía escapar de mi casa, porque él conocía mi situación. Entonces él, cuando me decía, hermanita, Dios le bendiga, venga para acá. Y cogía y me sentaba en una silla y él se sentaba en otra y comenzaba a enseñarme la palabra, a leerme la palabra. Él me enseñó a evangelizar. Dice, cuando usted vaya, cuando usted tiene que hablar de Cristo, usted tiene que decir esto. Y me enseñaba los versículos y cada vez que me veía me dice, este se me trae aprendido. La próxima vez que venga me aprende esto. Y cuando me veía, se aprendió. Sí, a ver, dígamelo. Y yo ya sabía que cuando iba a la iglesia tenía que llevar un versículo aprendido. Entonces, eso para mí siempre lo recuerdo con mucho cariño, porque yo digo, él me enseñó a escudriñar la palabra, a aprender la palabra, a cómo tenía que llevarle a las personas, porque aunque yo había hecho estos cursos por correspondencia, una cosa es lo teórico y otra cosa es lo práctico. Correcto. Entonces él me enseñó lo práctico. Amén. A ver, y aprovechar bien el tiempo también, ¿no? Aprovechar la que tenía esos pocos minutos, esa hora, ese día, quizás no la volví a ver hasta después que se pudiera otra vez reunir con él. Y bueno, lo aprovechaba. Amén. Qué bonito recuerdo. Amén. ¿No? ¿Cuál es su meta dentro de la obra del Señor? Le cuento que tengo muchos deseos en el Señor. No sé cuántos el Señor me ayude a cumplir, pero uno de los sueños que tengo es una radio por internet donde se predique la palabra de Dios 24 horas. No sé cómo lo voy a hacer, pero cuando Dios abra las puertas se va a dar. Amén. Otro deseo que tengo es abrir una obra en cada provincia del país y también si podemos llevar la palabra fuera de Ecuador, gloria a Dios. Entonces, esas son mis metas dentro del ministerio. No tengo metas personales, pero bueno, vamos a ver cómo se dan. Sí, entonces en el Señor, le digo, Señor, estoy en tus manos. Bueno, todavía no, ahorita estoy sin oveja, una pastoral sin oveja, le digo ahorita, pero se va a dar en el Señor conforme sea su voluntad. Y estamos trabajando en eso, amén. Amén, gloria a Dios, amén. Por eso, mi amada hermana, grandes anhelos en el Señor, amén. Mi amada hermana, quisiera preguntarle qué personaje bíblico, aparte del Señor Jesús, ¿con qué personaje usted se identifica? Yo creo que soy un poco llorona, así que tal vez me identificaría con Jeremías, porque Jeremías fue conocido como el profeta llorón, pero no porque él lloraba por cualquier cosa, ¿no? Sino porque a él le dolía mucho que el pueblo de Israel esté apartado de Cristo. A él le dolía mucho que no se tenga en cuenta a Dios en las cosas. Y por sobre todo cuando él llevaba la palabra y no le ponían atención y lo trataban de que no era un profeta, cuando lo apedreaban, cuando lo metieron en el foso lleno de lodo y estuvo ahí un buen tiempo. Entonces él fue, digamos, una persona que sufrió mucho por el Señor. Tal vez yo no al extremo de él, no he sufrido en esa manera, pero sí, bueno, me considero, sí, a veces yo lloro mucho y a veces yo digo, Señor, o sea, no es para que la gente me vea, sino que ya no depende de uno. Claro, cuando estoy llorando del Señor, cuando estoy llorando, cuando oro por las almas o por mi familia y uno siente el dolor de las personas que no conocen a Cristo, yo digo, bueno, yo me compararía porque
con Jeremías, porque con quién más, con Moisés no, porque no soy la gran libertadora, ni con Daniel, porque no tengo esas visiones tan grandes. Entonces, yo digo, no, soy una sierva del Señor que está aprendiendo. Creo que con Jeremías me quedo. Con él, amén. Amén, Sí. mi amada hermana. Bueno, como es conocimiento de todos nuestros oyentes, las personas que en estos momentos nos están viendo en Ecuador y todo el mundo, amén, está pasando por una situación súper difícil, bueno, con la pandemia que se está viviendo, ¿no? Mi amada hermana, ¿usted qué consejo o qué le diría a los hermanos que actualmente estamos pasando todo esto y a los amigos que quizás también nos están viendo en estos momentos, amén? Estamos viviendo en un tiempo de incertidumbre, en un tiempo en que necesitamos confiar de Dios. Tal vez de la manera que lo hacíamos anteriormente, sino de una manera un poco más profunda, tal vez un poco más sincera. Confiar en el Señor, conocer a Dios, conocer lo que Dios tiene para nosotros. Sabemos que todo tiene un propósito en el Señor, ¿verdad? Amén. Y a lo mejor, digo yo, la iglesia estaba durmiendo y por eso el Señor como que nos despertó un poquito para que veamos que las cosas que están escritas en las palabras son ciertas. No, o sea, no es que no la creamos, ¿no? Sino que a veces como que pensamos que las cosas van a seguir normalmente como hasta cuando nosotros hemos conocido, pero están ocurriendo cosas en el mundo espiritual muy fuertes, muy decisivas para la iglesia del Señor y para todo el mundo en realidad. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como creyentes de Cristo Jesús? Confiar en Él, aferrarnos a Él. Si hemos dejado tal vez de buscar del Señor, meternos un poco más en Cristo. Y si estamos buscando lo mejor, todavía dice la palabra del Señor, el que sea santo, santifíquese aún todavía, ¿verdad? Entonces, es tiempo de buscar del Señor, es tiempo de que la iglesia comencemos a limpiar nuestras vestiduras y comencemos a reconocer los tiempos de Dios y que el tiempo de levantamiento de la iglesia está cerca. Entonces, lo único que nosotros como creyentes, o bueno, y el mundo entero también, ¿no? Amén. Así es. Que comencemos a confiar en Dios, que nos pongamos en las manos de Dios, porque Dios es el que tiene nuestra vida en sus manos. Y las cosas que tengan que venir, aceptarlas, porque todo tiene un propósito en el Señor. Yo le decía a mi esposo, le digo, bueno, si tenemos que partir, lo único que quiero es partir en el Señor, ya, porque ¿qué puedo decirle, Señor? Si ya el Señor me quiere llevar, me lleva. No, mi vida es de Él. Y lo mismo aquí todos. Si en este tiempo han muerto muchos creyentes, siervos del Señor, y bueno, ya es si ya Dios lo ha permitido así, mi amado hermano, gloria a Dios. No, pero los que quedamos, a los que tenemos, entonces pongámonos en las manos del Señor, hagamos un ¿cómo se dice? Mirémonos internamente, ¿no? ¿Cómo A estamos una viviendo nuestra vida en autoevaluación. Cristo? Una autoevaluación, sí, de cómo estamos viviendo en el Señor. ¿Usted cree que Dios está conforme con lo que estamos haciendo? Si nosotros decimos, no, Señor, yo creo que me ha faltado hacer algo, hagámoslo, mi amado hermano, pidámosle perdón al Señor y continuemos en Cristo Jesús, que nuestra redención está cerca, dice el Señor. Amén, amén. Amén. Amén, mi amada hermana. Yo quiero hacer una dinámica, amén. Yo le voy a decir una palabra y usted me va a decir lo primero que se le venga a la mente. ¿Ok? Pastorado. Ministerio. Misionera. Almas. Familia. Amor. La Biblia. Palabra de Dios. Dios. Mi todo. Iglesia. Cuerpo de Cristo. Y Cristo, poder de Dios. Evangelización.
Mi amada hermana, ¿usted me puede decir 3 fortalezas y quizás 2 o 3 debilidades que tenga? Fortalezas en mi vida, la experiencia de Dios, mi familia, 2, mi ministerio. 3. ¿Y debilidades? Tengo 1,000,000. Tengo 1,000,000 de debilidades. Pero tal vez una de mis debilidades será el que quiero hacer muchas cosas al mismo tiempo y no las puedo hacer todas. Esa es la mayor de mis debilidades. Otra de mis debilidades podría ser, tal vez podría poner falta de perseverancia, porque a lo mejor me rindo un poco muy fácilmente, pero bueno, después el Señor me está hablando, no, tienes que hacerlo. Entonces, Correcto. Bueno, sí, de una u otra amén, manera el Señor nos ayuda, amén. Si no, sé que el Señor amén. se perfecciona en qué, en nuestras debilidades. Entonces, ese En es el nuestras objetivo, amén. debilidades, así es. Así es, mi hermana. Como dice Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque nos Así es. perfeccionamos en el Señor. Amén. Amén, amén, así es. Amén. Mi amada hermana, ha sido un gusto poderla entrevistar, poder conversar, poderla conocer un poco más de lo que ya la conozco, amén. Para mí usted es una gran sierva en el Señor, amén, Amén. con muchos años en el ministerio, la conozco hace mucho tiempo, también he compartido con usted muchas experiencias también, recuerdo desde los inicios en Puerto Viejo, bueno, uno de mis inicios, ¿no? Creo que usted ya iba por su media Sí. vida, ya ahí, por la vida, la mitad de su ministerio, creo, pero yo recién iba iniciando por ahí, pero ha sido algo muy bueno, amén, y le agradezco a Dios por haberme Amén. permitido también conocerla, compartir, saber cómo usted trabaja, cómo se desarrolla en la obra del Señor, amén. Yo le agradezco muchísimo por la aceptación de la entrevista también y bueno, y la bendigo grandemente en unión de toda su familia, amén. Bueno, nos Amén. despedimos recordándoles si les ha gustado este contenido y quieren seguir escuchando y conociendo de los ministros de nuestra preciosa congregación, amén, pues den like, compártanlo, suscríbanse, coméntenos todo lo que ustedes quieran. Alguna pregunta que deseen hacérsela a nuestra querida hermana Magdalena, ella estará dispuesta también a contestarle. Algún consejo, si quieren comunicarnos, Amén. estaremos aquí, amén. Que Dios me los bendiga y un abrazo a la distancia, que el Señor los guarde, amén.